Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Y saludos a todos. ¿Podría haber algo más increíble que el hecho de que, de todas las religiones del mundo, de los cientos de denominaciones diferentes del llamado cristianismo actual, solo una iglesia, y esa pequeña, a la que Jesucristo llamó, el rebaño pequeño, una iglesia perseguida, sea la única iglesia verdadera en la tierra hoy en día, y la única que sabe quién y qué es Dios? Se supone que todas las religiones están organizadas para la adoración de Dios, o para la adoración del Creador, o lo sobrenatural, o lo que sea que consideren la deidad. Y, sin embargo, ninguna de ellas sabe quién o qué es Dios. Últimamente me he estado preguntando por qué se puso a los humanos en la Tierra. ¿Cómo llegamos aquí? No estamos en Marte, no hay nadie en Marte. Tuvimos hombres en la Luna, pero no permanecieron allí mucho tiempo porque, cuando se agotara el oxígeno que llevaban consigo, morirían si no hubieran regresado a la Tierra. Tuvieron que tomar aire, agua y alimento de la Tierra durante todo ese viaje de ida y vuelta, o no habrían sobrevivido. ¿Pero por qué se puso a la gente en la Tierra? ¿Tenía un propósito la vida en la Tierra? ¿Fuimos puestos aquí con algún propósito? ¿Y qué hay de los males, los problemas irresolubles? Cuando hablo con reyes y presidentes, y también había 2 emperadores, solo queda uno, y uno de ellos, justo antes de ser capturado y morir en ese cautiverio, me enviaba un telegrama felicitándome por mi, creo, 83 cumpleaños. Y su cumpleaños era solo 8 días antes del mío, así que sabía cuándo era y nos conocíamos bastante bien. Y cuando veo reyes, primeros ministros y jefes de gobierno, hablo con ellos sobre los problemas que enfrentan. Tienen problemas que ningún hombre puede manejar y lo saben que no pueden manejar los problemas que tienen por delante. El mundo está lleno de males, pero la mayoría no sabe por qué. Ahora bien, mi propósito al ver a jefes de gobierno no es intentar convertirlos. Jesucristo no vino con una misión para salvar almas, y les hablo como Cristo lo haría si estuviera aquí hoy. ¿Cómo le hablaba a la gente? En algunos casos les habló del reino de Dios, pero a otros no. Todo dependía de quién fuera y de las circunstancias del momento. ¿Pero a dónde vamos? ¿A dónde va la humanidad? ¿Cuál es el camino y por qué lo hemos perdido? ¿Por qué tenemos todos estos problemas? Esas son las preguntas más básicas, las preguntas más importantes que podrían surgir en nuestras vidas. La ciencia no tiene respuesta, la educación no puede enseñarla, todos los doctores en filosofía, todos aquellos con maestrías, que a menudo son mejores profesores que los doctores. Lo sé porque he contratado a muchos. Todos los grandes educadores no pueden dar la respuesta. No saben qué es el hombre. No saben quién o qué es Dios. No saben por qué estamos aquí. No saben cuál es la causa de todos nuestros problemas y no conocen la salida. Y a veces me pregunto qué saben. Muy poco, me temo. Ninguna religión lo sabe, ni lo ha revelado ni se lo cuenta al mundo. Todas parecen ser parte de este mundo y asumen que es el mundo de Dios. Un error que parecen cometer todas las religiones del cristianismo es asumir que todos en la tierra están automáticamente perdidos a menos que seamos salvos al aceptar a Cristo. En consecuencia, el propósito del Evangelio es predicar a Cristo y lograr que la gente lo acepte. Y creo que normalmente lo imaginan. No he oído a nadie decirlo así. Solo lo digo por ellos, pero creo que puedo expresar lo que realmente piensan. Es como si la vida fuera un viaje de ida en, digamos, un tren. Eso está un poco anticuado ahora mismo porque mucha gente nunca ha viajado en tren, los aviones han tomado el control. Pero un tren es una mejor ilustración y analogía en este caso. En otras palabras, al final de la línea, el interruptor se gira automáticamente hacia abajo para enviarte al infierno. Ahora bien, si en algún momento de ese viaje de tu vida recibes la contraseña y dices, acepto a Cristo, o, como el joven que me contó una vez, bueno, esto fue hace 45 años, imagínate a ese joven, que tenía unos 18 años entonces, ahora debe tener 58, casi 60. Bueno, me dijo que le había entregado su corazón al Señor la noche anterior, y cuando le pregunté cómo lo hizo, si se lo había sacado y si Cristo estaba allí y todo eso. Dijo, no. Y yo le pregunté, bueno, ¿qué hiciste? Bueno, dijo,
supongo que no lo sé. No sabía qué había hecho, pero el predicador le dijo que le había entregado su corazón al Señor, fuera lo que eso significara. Y ese es el problema de la religión hoy en día, tantas cosas son simplemente etéreas, un montón de palabras que no significan nada, absolutamente sin sentido. Me he estado preguntando, ¿qué es Dios? En fin, no terminé mi pequeña historia sobre el viaje de ida en el tren. Ahora bien, si en algún momento de ese viaje dices, acepto y confieso a Cristo, eso activa el interruptor al final del trayecto, de modo que ahora te lanzará directamente al cielo cuando llegues al final. Una vez hecho esto, puedes seguir adelante, hacer lo que quieras, vivir como quieras, disfrutar de todo lo que quieras, porque todo está decidido. Y cantas ese himno, todo estaba decidido hace mucho tiempo. Creo que has oído hablar de ese himno. Yo nunca lo canto y espero que tú tampoco, porque no es cierto. Pero dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo, Mateo 10, versículo 22. Espero ser salvo y espero que tú también lo seas y perseveras hasta el final. En fin, como decía, volvamos a quién y qué es Dios. Llevo un tiempo hablando de ello en esta serie, y Dios es ese gran espíritu, ese ser espiritual que es el creador de todo lo que existe. La creación es la prueba de Dios. ¿Me preguntas cómo puedo demostrar que Dios existe? Simplemente te muestro la creación. Mira las estrellas por la noche, ¿quién las puso ahí? ¿Cómo llegó a existir la Tierra? ¿De dónde surgió tu vida? Lo más grande que conoces es tu propia mente. No conoces nada superior a tu propia mente, a menos que sea la mente de alguien más superior a la tuya y haya creado cosas que tú no has podido concebir. Pero tu mente sigue siendo superior a cualquier cosa que tu mente pueda diseñar, crear y ensamblar. Por lo tanto, tu mente tuvo que ser creada por una mente superior a la tuya. No podría ser algo inferior a tu mente quien te creó a ti y a tu mente, ¿verdad? Tomemos el cuerpo humano, y el maravilloso cuerpo humano, y todos los diferentes sistemas y cómo funcionan, y cómo se coordinan entre sí. La mayoría de ellos están interrelacionados, el sistema digestivo, el circulatorio, el depurativo, el nervioso y todos los demás sistemas del cuerpo. Es algo maravilloso. Imagina si pudieras crear algo parecido a un ser humano. Bueno, Dios creó al hombre y lo puso en la tierra. Dios creó todo lo que existe. Dios creó nuestro Sol, que es miles de veces más grande que la Tierra. Creó algunas estrellas que, aunque son pequeñas y brillantes, están tan lejos, y sin embargo son mucho más grandes que nuestro Sol. Están tan lejos. Pero Dios las creó a todas. Ya les he mostrado cómo Dios siempre ha existido, y desde la eternidad, nunca hubo un momento en que Dios no existiera, y en dos personas, no en tres, no en una Trinidad. Pero eran dos, y lo leen en Juan 1, versículo 1, en el Nuevo Testamento. Lo he leído muchas veces últimamente. En el principio era el Verbo. Juan 1, versículo 1. La palabra proviene del griego logos. Originalmente se escribió en griego, pero ahora solo tenemos una traducción al español, y significa portavoz o, simplemente, el miembro de la deidad que hablaba. Les mostraré que más tarde se convirtió en Jesucristo y dijo que hablaba lo que el Padre le decía. Pero, en ese momento, Dios aún no era su Padre, como se menciona en Juan 1, versículo 1. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, versículo 1. Ahora bien, el Verbo también era Dios, y Dios también era Dios. He tenido dos hijos, voy a mencionar a uno que ya no vive, pero que murió en el Arnes camino a bautizar a la gente, y lo llamamos Dick. Su verdadero nombre era Richard David. Y alguien podría decir, bueno, vi a Richard David, y Richard David estaba con Armstrong. Y Richard David también es Armstrong. Eso no significa que seamos la misma persona, somos dos personas, pero ambos somos Armstrong. En otras palabras, ese es el apellido. Dios no fue el Padre de Cristo hasta que Jesucristo nació de la Virgen María. Me llevó mucho tiempo estar completamente seguro de eso. Solía preguntármelo. Quizás usted también se lo haya preguntado. Bueno, le aseguro que Cristo siempre ha existido. Y si hubiera sido el Hijo de Dios, tendría que haber tenido un Padre. Ahora bien, si vamos a Hebreos, capítulo 7, versículo 3, leemos que Cristo era sin padre, sin madre, sin genealogía.
sin principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permaneciendo sacerdote para siempre. Hebreos 7, versículo 3. Y ese no puede ser otro que Cristo, aunque existe Melquisedec. Pero si quieren saber quién fue Melquisedec, soliciten un folleto que tenemos, quién es Melquisedec, y descubrirán, y se les demostrará, que no pudo ser otro que Cristo. No tenemos dos sumos sacerdotes que existan compitiendo continuamente y que permanezcan como sumos sacerdotes para siempre. Por lo tanto, es la misma persona. Bueno, ahora en Efesios 3, versículo 9 leemos que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo, Efesios 3, versículo 9. Ahora, volviendo aquí en Juan 1, versículo 2 dice que él mismo, el Verbo, era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1, versículos 2 y 3. Ahora vamos un poco más allá en el versículo 14. El Verbo, el Logos, el portavoz, se hizo carne. Juan 1, versículo 14. Nació de la Virgen María y era humano y se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, pero también era el Hijo de Dios. No tuvo padre humano. Dios era su padre y él nació de cierta manera y fue engendrado, el único que fue engendrado por Dios antes del nacimiento humano. Podemos ser engendrados por Dios, pero eso no es antes del nacimiento humano, sino después de nuestro nacimiento humano y antes de nuestro segundo nacimiento, cuando naceremos de nuevo. Ahora. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Juan 1, versículo 14. Bueno, ya les he mostrado desde Génesis, el primer capítulo y el primer versículo. Repasemos eso una vez más. Es necesario tener algunas de estas cosas presentes. Génesis 1, versículo 1, versículo. En el principio creó Dios. Génesis 1, versículo 1. Ahora bien, en el principio, Dios, la palabra para Dios en nuestro idioma, es una palabra española que se traduce de la palabra que Moisés escribió cuando escribió Elohim. Ese es un nombre o palabra hebrea. Y Elohim, con im al final, lo pluraliza, como si se tomara un niño y se le pusiera una S al final, niño significa más de un niño. Y im al final de una palabra en hebreo, la convierte en más de una, la pluraliza. Así que, Dios, es como la palabra, familia, o como la palabra, iglesia, o como la palabra, equipo, grupo, o lo que sea. Es más de una persona formando un grupo. Más de una persona formando una familia. Solo hay una iglesia, pero muchos miembros, como lees en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Ahora bien. En el principio Dios, y eso incluye a Dios y al Verbo y a nadie más. En ese momento no había otros en la deidad, sino esos dos, no tres, no una trinidad, creó los cielos, debería ser plural, cielos, y la tierra. Génesis 1, versículo 1. Ahora bien, como digo, es uniplural, y llegamos al versículo 26 en este primer capítulo de Génesis. Y dijo Dios, no dijo déjame hacer algo, sino déjanos, porque existían el Verbo y Dios juntos. Elohim es uniplural, que incluye a más de una persona, pero a un solo Dios. Puede haber más de una persona en una familia. Puede ser la familia Jones, la familia Smith, la familia Anderson o cualquier otra, pero es solo una familia, aunque haya 2, 5 u 8 en ella. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Génesis 1, versículo 26. No dijo déjame. Es más de uno. A lo largo de todo el Génesis, y creo que lo expliqué en un programa reciente, hasta el primer capítulo, la palabra Dios siempre aparece como Elohim. Había muchas palabras hebreas, nombres para Dios. Una era Yahvé Rafa, que significa Dios nuestro sanador o nuestro Dios sanador, y representa a Dios en su capacidad sanadora. Pero llegamos al segundo capítulo del Génesis, al versículo 4, y por primera vez aparece otro nombre en el idioma hebreo. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios. En la versión King James, Génesis 2, versículo 4. Si se usa una traducción de Moffat, dirá, Dios eterno. Y si se usa una traducción de Fenton, dirá, Dios eterno. De hecho, la palabra hebrea allí era YHWH. En hebreo, solo se deletreaban las consonantes, las vocales se añadían al pronunciarlas.
Así que nosotros, creo que nadie está completamente seguro, pero todo el mundo parece asumir, y todos los supuestos expertos, que es Yahvé. Y ni siquiera sabemos cómo lo pronuncian. La cuestión es que no hay una palabra o nombre en español que corresponda exactamente y que lo traduzca. Significa, el autoexistente, el eterno, que ha existido y vivido desde la eternidad y vivirá por la eternidad, sin padre, madre ni descendencia. También significa el creador, el gran gobernante y, simplemente, significa todas esas cosas. Ahora bien, no hay una sola palabra en español que lo exprese. La traducción de Moffat parece pensar que la más cercana, por usar una sola palabra, sería eterno, y eso es lo que prefiero, y casi siempre digo eterno. Así que leería esto. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que el Dios, eterno. Génesis 2, versículo 4. Ahora bien, la palabra para Dios aquí es Elohim de nuevo, pero Señor, donde se escribe en mayúsculas en la traducción King James de la Biblia, que la mayoría de la gente usa, simplemente significa que proviene de la palabra hebrea Yahvé. Ese era el Dios personal de Israel. En otras palabras, es aquel a quien se le llamó el Verbo en Juan 1, versículo 1, que estaba con Dios y lo había estado por la eternidad. Y él era el portavoz, así que donde quiera que Dios hable de ahora en adelante, es Yahvé Elohim. El día que Jehová Dios, Dios eterno, hizo la tierra y los cielos. Y el Dios, eterno, que significa aquel que se convirtió en Cristo, pero aún no era Cristo en el momento del que se habla aquí en Génesis 2, versículo 7, el Dios, eterno, formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, respiro aire, como los animales, en mis pulmones y lo exhalo por la nariz, y el hombre, hecho del polvo de la tierra, fue un ser viviente, Génesis 2, versículos 4 y 7. Un alma es lo que surgió de la tierra y, por lo tanto, un alma no es espíritu, es materia, y Dios le dijo a la primera alma, Adán, el día que comas del fruto prohibido, ciertamente morirás, Génesis 2, versículo 17. Eres mortal y puedes morir, no eres un alma inmortal. La Biblia dice 2 veces, el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18, versículo 4, 20. Esa fue una de las primeras cosas que encontré y que me mostró que mi enseñanza en la escuela dominical había sido todo lo contrario a lo que enseña la Biblia. Pues bien, Jesús vino y nació de la Virgen María, a quien se le llamaba Yahvé, o el Señor, en el Antiguo Testamento. Él era el Dios del Antiguo Testamento y quien se convirtió en Jesucristo. Hay muchísimas escrituras citadas en el Nuevo Testamento, que hablan del Antiguo, hablando de Dios, pero en el Nuevo se muestra que hablaban de Cristo. Esto prueba, absolutamente, que el Dios del Antiguo Testamento es quien se convirtió en Cristo, no el Padre. Jesucristo vino a revelar al Padre. La gente del Antiguo Testamento nunca había oído hablar de Dios Padre, a quien Jesús oró en el cielo. Conocían al Dios que era la palabra que les hablaba. Fue Yahvé quien habló a Moisés. A partir de este momento, a partir del versículo 4 de Génesis 2, encontrarán que en casi todo el Antiguo Testamento la palabra, Señor, proviene de la palabra Yahvé, a veces pronunciada Yahvé, a veces con W, y en alemán se pronunciaba con V. De todos modos, no conocían a más que una persona y creían que Dios era una sola persona. Ahora bien, esa persona que conocían es la única persona que se convirtió en Jesucristo. Y una de las cosas por las que Cristo vino fue para revelar al Padre. Y no sabían que existía un Dios Padre, que era el Padre de Cristo, y que Cristo era el unigénito del Padre, pues nació de la Virgen María. En fin, Cristo vino para revelar al Padre. Ahora bien, Dios está compuesto de espíritu, pero formó al hombre de materia, así que no estamos compuestos de espíritu como Dios. Ahora bien, los humanos fueron creados a la imagen y forma de Dios y con un solo espíritu en ellos que necesita otro espíritu que lo acompañe, y necesita al Espíritu Santo. Y el único espíritu que tenemos nos da conocimiento físico y material, solo el conocimiento que puede venir a través de los ojos, los oídos, la nariz, la boca o el sentido del tacto. Y no puedes conocer naturalmente nada más que lo que conoces a través de esos 5 sentidos. Ahora no puedes conocer las cosas de Dios ni lo que Él ha preparado para nosotros, y por eso gran parte de la Biblia, con su conocimiento espiritual, es pura tontería. Ahora bien, ¿cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios? Primero, sin embargo, permíteme preguntarte algo sobre la forma y figura de Dios.
El hombre fue hecho a imagen de Dios. Acabo de leer eso, Génesis 1, versículo 26. Ahora, me gustaría que te fijaras, si te parece, en Juan 14, versículos 8 y 9. Felipe le dijo a Cristo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Preguntó, ¿cómo es el Padre? Nos gustaría saber cómo es Dios. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como dices, pues, muéstranos al Padre, Juan 14, versículos 8 y 9. En otras palabras, Cristo era exactamente igual al Padre. El hombre fue creado a imagen de Dios. Y Dios tiene 2 ojos, boca, nariz y 2 orejas. Tiene brazos y piernas. Tiene dedos en las manos y en los pies. No tiene patas ni pezuñas. No fue creado como un animal tonto. El hombre fue creado a imagen de Dios, pero los animales no. Y el hombre tiene un espíritu para poder tener contacto con el gran Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y eso es algo maravilloso. Pero Dios puso, desde el nacimiento, un espíritu en nosotros, aunque el hombre no es un espíritu, hay un espíritu dentro del hombre. Y ese espíritu dota al cerebro físico de intelecto. Ahora bien, ¿cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios? David, como saben, era un hombre dado a la contemplación y al pensamiento profundo. Una noche despejada, alzaba la vista hacia el cielo y vio todas las estrellas. Y algunas noches, si las nubes se dispersaban, se podían ver muchísimas. He visto el cielo cuando parecía estar repleto de estrellas. Y David decía aquí, como leen en el Salmo 8, bueno, comencemos por el primer versículo. Oh, eterno, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los infantes y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, y, para que acallaras al enemigo y al vengativo. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, verán, él sabía que Dios hizo los cielos, obra de tus dedos, así que Dios tiene dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre? Se pregunta qué es el hombre insignificante comparado con un Dios tan grande, tan poderoso, que puede crear todas esas cosas, y el Hijo del Hombre, ¿para que lo visites? Porque lo has hecho un poco menor que los ángeles, es decir, lo has hecho por un tiempo menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honor. Lo hiciste señorear. Salmo 8, versículos del 1 al 6. Pero continúa mostrando que el dominio que tenemos ahora, mientras que si tenemos tiempo para profundizar en él, encontraremos en el 2º capítulo de Hebreos, que continúa mostrando que tendremos dominio sobre todo el vasto universo, finalmente. Ese es el potencial máximo. Hablo del potencial humano y nadie parece entenderlo. Veo que otros, incluso ministros, salen y hablan del potencial del hombre como Thomas A. Edison, o como hombres que inventaron cosas y que ese es el potencial que tenemos. ¿Por qué el potencial en el hombre es mucho mayor que simplemente hacer algunas cosas mecánicas? El potencial del hombre es convertirse en Dios. Es algo maravilloso. Pero oh, qué Dios tan poderoso tenemos. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima. Este es Herbert W. Armstrong diciendo, adiós, amigos, hasta la próxima.